Cuando el gobierno norteamericano fue obligado a tener que liberar información a través justamente de la presión del Senado, el primer caso que el gobierno norteamericano liberó es de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no liberaron casos de los propios Estados Unidos? No, liberan un caso de Perú. El comandante Santa María, en aquel entonces capitán, en la base aérea de La Joya, en Arequipa, al sur del Perú, a plena luz del día, estaban en una celebración, un desfile, y de pronto aparece en la cabecera de la pista un ovni. Entonces le ordenan al capitán, en aquel entonces capitán, o el comandante, ya que se subiera en un avión Sukhoi de última generación, de origen ruso, que estaba artillado, tenía obuses de fragmentación, metralla, todo, que salga y lo persiga y lo derribe. Porque como estamos cerca de la frontera, ¿no? Ahí Arequipa, pues siempre hay problemas fronterizos, ¿no es cierto? Ok. Entonces sube, se coloca encima del ovni y se da cuenta que es el típico platillo volador que tiene incluso la capsulita o la burbujita de cristal en la parte. Cuando los niños dibujan un platillo volador, ¿no? Ponen el ovni con la burbujita encima. Era el típico platillo volador. Decía, pues esto parecía hecho por un niño. Entonces tenía orden de disparar, se coloca encima, se lanza en picado sobre el ovni, le tira metralla, le tira obuses que se fragmentan y rodean y estallan, y no le hizo nada al ovni. Y el ovni no contestó, no devolvió realmente con una actitud beligerante. Más bien se fue, el avión lo persiguió hasta que pudo, y ya el ovni aburrido se fue. ¿Ya? Estuvo jugando un rato al gato y al ratón. Entonces el comandante Santa María dice, si hubieran querido destruirme, lo hubiera hecho porque los movimientos que tenía eran increíbles. Entonces, esto ocurrió en el Perú, lo guardó la Fuerza Aérea y quien lo libera es el gobierno norteamericano, lo cual te demuestra que ellos controlan todo. Por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, allá en Perú, perdón, la embajada de los Estados Unidos tiene como 1 kilómetro de largo, por más o menos el mismo ancho. Un edificio que tiene fácilmente como unos 20 pisos. Y te atienden para darte las visas en 20 metros cuadrados. El resto de la base, o sea, el resto de la embajada, ¿para qué sirve? Es curioso, cuando aparece algún ovni, alguna situación en Perú, aparecen helicópteros Cobra norteamericanos, los Apache, alta tecnología. ¿Dónde lo guardan? Es una fachada nada más. Y pasa en todos los países, ¿ah? O sea, las embajadas son gigantescas y te atienden con 2 ventanitas. Bueno. Entonces, el caso del comandante Santa María. Cuando en el año 89 empieza a tambalearse la Unión Soviética y en la época de Mikhail Gorbachev, ¿no? La política del glasnost, la política de transparencia informativa, la perestroika, pues resulta ser de que la agencia TASS, la agencia oficial soviética, conocida más por ocultar información que por darla a conocer, informó que un ovni ya había aterrizado en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, un lugar llamado Voronezh. Y estaban llenos de niños, el parque, las familias, todo, y vieron bajar el ovni, bajaron unos seres, un ser muy alto, acompañó a unos robots, ya, o unos seres que parecían androides o robots, que tenían el símbolo como de humo, o sea que el H con una cruz en el centro, que es un símbolo, es el símbolo de Urano, pero también es el símbolo de una letra del alfabeto cirílico, o sea, la SH, como se dice ya en ruso, bueno, pues tenían ese símbolo, y hacía recordar cómo en la década de los años 60 y 70 se hablaba del caso Humo, supuestamente un grupo de extraterrestres proveniente de un planeta, el planeta Humo, de la estrella Yuma, conocida por nosotros como la estrella Wolf 424 a 14.6 años luz de distancia, que habrían aterrizado en Francia y de ahí se habrían diseminado formando pequeñas colonias tanto en Alemania, en la Argentina y en España. Y que para agradecer el hecho de la convivencia con nosotros, ellos hacían llegar por correo documentos sellados con una especie de una huella digital con el símbolo de Humo. Y en esos documentos, aquí lo recibía en la Argentina el padre Tito Reina, recibía muchos documentos de los sumitas, de los supuestos sumitas. Pues se dieron a conocer unas fotografías, supuestamente los sumitas, en donde se veía el disco volador y en la panza el símbolo de Humo.
Posteriormente se supo de que estas fotos de San José Valderas, de Aluche en España, eran fraudes. Y se pensó que había sido un psicosocial armado por la propia CIA. Pero dentro de los documentos que circularon y que Juanjo Benítez utiliza parte de esa documentación para Caballo de Troya, habla de las Agualea o Hueva Web, los discos volantes, cómo funcionan los discos voladores, que es lo que toma Juanjo Benítez para la tecnología de la cuna, de la supuesta nave espacial que viaja a los tiempos de Jesús. Y también se habla de los Suevels, los vectores de regresión a través del tiempo, que es la tecnología para viajar a través del tiempo y el espacio. Eso sumado al proyecto Arcoíris o el proyecto Filadelfia del barco del destructor Buzz Eldridge, ¿no? Que supuestamente habría viajado a través del tiempo y el espacio, o habría abierto un portal dimensional. Bueno, el asunto es que el caso de Voronezh volvió a, de alguna manera, poner al tapete el caso Humo, de que actualmente también Juanjo Benítez está investigando mucho. Bueno, miren ustedes, el 17 de julio de 1992, hay un satélite geoestacionario llamado GOES-8. Este satélite geoestacionario se encuentra ubicado más o menos a unos 35.000 kilómetros por encima del planeta Tierra, muy alto. Entonces, y tiene la misma velocidad de rotación que la Tierra, por lo cual siempre está en el mismo punto. Está ubicado sobre la Patagonia chilena y argentina. Toma una fotografía sobre la vertical y aparece un objeto ovalado que se calculó medía 450 kilómetros de diámetro. Si ya en nuestras ciudades es difícil encontrarle, pues, aparcamiento a un auto, o sea, estacionamiento a un auto de 4 metros de largo, imagínense por una nave de 450 kilómetros de diámetro, ¿no? O de largo, perdón, ¿ya? Este objeto ovalado. Entonces, apareció el 17 de julio del 92, se apuraron los norteamericanos a cortar la señal, pero ya la Fuerza Aérea de Chile había captado también la señal y la Fuerza Aérea chilena lo dio a conocer. Y también apareció el 7 de abril del año 96 sobre Brasil. Pero gracias a todo esto, en algún momento ya también salió de que el satélite Meteosat había captado el mismo ovni sobre el norte de Estados Unidos, el sur del Canadá. ¿Se imaginan ustedes en el año 93? ¿Se imaginan lo que le significa al NORAD, al Sistema de Control Aéreo de Estados Unidos? Que le ha venido costando tantos millones de dólares a los contribuyentes. Dinero que se le quita a la seguridad social, a los hospitales, a las escuelas. ¿Ya? Tener que aceptar que existen gigantescos objetos que de tierra nadie los puede captar, que tienen que estar por encima de ellos para poderlos captar. Y que al lado de ellos no somos nada. O sea, el ridículo que le supone, pues, a las Fuerzas Armadas. El 5 de marzo del año 2004, un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana se encontraba en la frontera entre Campeche, ¿no? O sea, entre México y Guatemala. Es una zona con un continuo movimiento de avionetas de narcotráfico. Eran las 5:30 de la tarde a pleno sol, visibilidad perfecta, y este avión C-26 Merlin tenía el sistema FLIR de cámara infrarroja, podía captar cualquier objeto que emitiera calor, y también el radar. Entonces, resulta ser de que captan la presencia de 11 objetos, uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos. Y lo capta el radar, lo capta la cámara infrarroja, pero a simple vista ellos miraban por la ventanilla y no veían nada. Entonces, pasó todos los análisis. Entonces, ellos, dando la información a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas de México, después de un mes de un estudio exhaustivo, solamente un mes, 5 de marzo del 2004, decidieron entregar las filmaciones y la investigación a la prensa. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues porque México ha venido registrando una cantidad de observaciones OVNI impresionante. Hay un códice, un documento de los mayas,
en papel de amate, en corteza de árbol, cubierto de estuco y pintado a mano, que llegó al rey de España y terminó en Alemania, se llama el Códice Dresde, el Códice de los Eclipses. Y en ese Códice de los Eclipses se profetiza un eclipse que ocurriría el 11 de julio de 1991. Y ese eclipse venía acompañado de unos gráficos donde aparecía un trono de huesos humanos. O sea que ese eclipse marcaría el descalabro de la credibilidad de la clase política a nivel mundial. Eso como que nos resulta familiar a todos, ¿cierto? Se ve un trono de huesos humanos, la pérdida de credibilidad de la clase política. Y en jeroglíficos hay una profecía que dice que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas. En el momento que la gente estaba viendo el eclipse sobre la Ciudad de México, apareció tremendo ovni y todo el mundo lo vio. Y la cantidad de gente que lo videograbó, lo filmó y todos los programas comenzaron a publicitar. Y a partir de ese momento se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre país alguno. Con decirles que sobre Ciudad Nezahualcóyotl, a plena luz del día, aparecieron 5.000 ovnis. Sobre Pachuca, Hidalgo, aparecieron 3.000 ovnis, a plena luz del día. Y unos iban a la derecha, otros a la izquierda, se juntaban, se separaban. Los videos están colgados ahí, en YouTube, se pueden ver. En el año 2007, Paul Hellyer, el exministro de Defensa del Canadá, no del Bután ni de Birmania, no, el exministro de Defensa del Canadá, apareció delante de todos los medios de comunicación y declaró que él ha tenido en su poder documentos que demuestran que el gobierno norteamericano ha recuperado restos de naves extraterrestres. Y que ya es hora de que esos documentos salgan a la luz pública para que se aproveche esa tecnología para revertir el cambio climático. Y lo combatieron, lo ridiculizaron al ex ministro de Defensa del Canadá. Julian Assange, del grupo Wikileaks, que a comienzos del siglo XXI comenzó a liberar más de 2,5 millones de documentos secretos sobre la política exterior norteamericana, que remeció la base del gobierno norteamericano. Entre el año 2010 y el 2011 comenzó a liberar los llamados UFO-Leaks, documentos secretos, órdenes ejecutivas del gobierno norteamericano para sus embajadas, para sus bases militares en el extranjero, de cómo tratar la problemática de los ovnis y también describiendo las distintas tipologías de extraterrestres y los distintos tipos de ovnis. Julian Assange, a través del grupo Wikileaks, comenzó a liberar los documentos y entraron a la embajada de los Estados de Ecuador, donde él estaba, y lo metieron preso. ¿Podemos apagar eso? Sí, gracias, muy amable. Ya, entonces, y cada vez que se cuelgan toda esta información, la borran. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué material reservado? ¿Cierto? Documentos oficiales del gobierno, órdenes ejecutivas a los cónsules, a los embajadores, a los militares, de cómo tratar realmente el tema ovni. En el año 2013, el doctor David Greer, ya del grupo Disclosure Project, hizo una reunión en el Club de Prensa de Washington, reuniendo a los más importantes ufólogos a nivel mundial. Y todas las cadenas de noticias y todo estaban acreditadas para participar en el Club de Prensa de Washington. Y el gobierno norteamericano prohibió a todas las televisoras, las radios y a los periodistas ir. ¿Desde cuándo un país como Estados Unidos le va a prohibir a la prensa cubrir una noticia? Y la prohibió. Perdón, es Steven Greer. Y al doctor Steven Greer, pues él fue el que organizó todo este evento. Pero ya el 2013 comenzó, fue escandaloso que se prohibiera a la prensa. Entonces, la propia CIA reconoció que en el año 2013, que el Área 51, que siempre la han ridiculizado, que eso no existe, que no es cierto, pues realmente sí existía, pero que no tiene nada que ver con los extraterrestres. Durante décadas te dicen, el Área 51 no existe. Ahora te dicen, sí existe, pero no tiene nada que ver con los extraterrestres. A un mentiroso compulsivo, ¿cómo le vas a creer, pues? Entonces, una de las formas también para ocultar la información es hacer de que circulen verdades y mentiras, que se mezcle tan ingeniosamente con lo poco que se sabe, que al final la gente termina sabiendo menos que al principio.
aparece un supuesto científico diciendo de que él ha trabajado en el Área 51, que él ha visto a los extraterrestres trabajando codo a codo con los científicos, que incluso el gobierno norteamericano ha recibido de los extraterrestres, grises, chiquitos, chaparritos, cabezones, un tipo de ovni, y él dibuja este tipo de ovni, que es el ovni de los pleiadianos, del caso de Billy Mayer, que no tiene nada que ver con los seres grises, chiquitos, pequeñitos. ¿Ya? Y si este señor hubiera trabajado y que borraron todos sus registros, que trabajó aquí y todo, ¿ustedes creen que el gobierno que ha matado a tanta gente no se iban a deshacer de este señor? Por menos que de eso han matado muchísima gente. No, pero este señor aparece libremente diciendo de que sí, que a él le consta, que hay un pacto secreto entre el gobierno norteamericano y los extraterrestres grises. Mentira, eso no existe. Ninguna civilización extraterrestre, por muy malintencionada que sea, va a firmar un pacto secreto con un gobierno de la Tierra, sabiendo que nunca hemos respetado los pactos internacionales, menos vamos a respetar los pactos interplanetarios. Y además estamos hablando de seres de alta tecnología que no necesitan pedirle permiso a nadie para intervenir aquí. Si vinieran a experimentar con seres humanos y todo, pues vienen a llevárselo de la África, de China, que si desaparece 1 millón de personas nadie lo nota, porque hay tanta gente. No, precisamente van a firmar un acuerdo con el gobierno norteamericano para abducir, secuestrar gente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí la carne es calidad extra. O sea, hasta en esos prejuicios raciales. Por favor. Lo que pasa es que más, miren, mi mamá era norteamericana, de Grace Falls, Montana. Y todos mis primos, mis tíos, todos son hillbillies, son montañeses de la zona de Butte, Montana, ¿ya? Y la gente es bien ingenua, pues, son buena gente, pues, pero son bien ingenuos, pues, se creen todas las peliculinas de Hollywood. Pero nada que ver, pues. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llegamos a esto? A salidas masivas de 300, 500, 700, 900 personas al desierto, cuando empezamos todos en la sala de la casa de mis padres, con mi madre y mi hermana, intentamos todos, como jugando, recibir un mensaje psicográfico de escritura automática. ¿Cómo llegamos a esto? A la invitación oficial del Senado de los Estados Unidos para ir a Washington, para hablar del tema, e incluso hablar en el Club de Prensa de Washington. En la actualidad cuento con un doctorado de la Universidad de Bircham de Miami, por los 50 años de difusión del mensaje extraterrestre. Un doctorado en una universidad norteamericana. En México, en Tecate, en la Baja California, hay una avenida con mi nombre. No esperaron a que me muriera para ponerle nombre a la avenida. Yo pensé que solamente lo hacían con los que me morían. Y en la Ciudad de México, en Plaza Galerías, que es uno de los centros comerciales más grandes, al lado de las huellas en bronce de Julio Iglesias están las mías. Jamás me hubiera imaginado que iba a vivir una experiencia como esa, ¿ya? Que llegaría tanto solamente por intentar, como jugando con mi madre y mi hermana, recibir un mensaje extraterrestre. Pero es así. Fíjense ustedes, ya en el año 2017, el senador Harry Reid dio a conocer que el gobierno norteamericano siempre ha investigado los ovnis. Que no es cierto que cuando se cerró el proyecto Libro Azul en la década de los años 60, ya el gobierno se desinteresó por el tema. Mentira. Todos los años se ha seguido investigando y se ha dado un presupuesto de $20 millones a estas investigaciones, ¿ya? Y todo se guardaba en secreto. Luis Elizondo era el alto oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a cargo de las investigaciones. Y él ha denunciado que lo sacaron de las investigaciones secretas, ahora ya no son secretas, pues ya lo dijo el senador Harry Reid, y él lo está denunciando también este alto oficial, porque todas las investigaciones sobre los ovnis y todo se han entregado al grupo Bigelow, de uno de los millonarios de mayor dinero de los Estados Unidos. De tal manera que se está entregando a empresas privadas toda la información que se puede extraer de los ovnis, ¿ya? Para beneficio realmente de unos pocos políticos y también de estas empresas privadas. Ya en el año 2019, pues el Senado de los Estados Unidos dio a conocer una serie de documentos secretos, ya que el Pentágono se vio obligado a tener que liberar con información. Y eso llevó a que la revista National Geographic, que es una revista científica, que jamás toca el tema de los ovnis, publicara en su edición de marzo del 2019, en primera plana, "We are not alone",
nosotros no estamos solos. Pero no como una pregunta, ¿no? ¿Are we alone? No. O sea, no estamos solos. ¿Ya? Y hablando de todos los casos desclasificados, y el propio Washington Post, que no es un diario de poca monta ni nada, publicó en primera plana: los ovnis existen y hay que hacer, y hay que ajustarse a ese hecho. O sea, existen. Eso en el 2019. En el 2020, el secretario de Estado, el ministro de Defensa también de Japón, dieron a conocer que se habían registrado tal cantidad de observaciones ovni, sobre todo Japón, en plena pandemia, que habían tenido que movilizar protocolos frente a una posible invasión extraterrestre. Si vinieran a hacernos daño, hace tiempo que lo hubieran hecho. Pues en el año 2022 se hizo una nueva audiencia ante la subcomisión del Senado y el Pentágono dio a conocer 400 casos, no de meras observaciones de ovnis, de verdaderas interacciones entre los militares y los ovnis. Estaba también el caso del destructor Russell, que es uno de última generación, y tuvo encima un ovni en forma de triángulo que no tiene nada que ver con los F-117, los F-111, los Black Manta, los Blackbird, los bombarderos B-2 ala Delta, nada que ver. ¿Ya? Era un objeto que estaba quieto y de pronto partía a gran velocidad, se volvía a detener, volvía y estuvo moviéndose todo el tiempo sobre el destructor Russell. Entonces, todas estas imágenes, videos, fotografías, testimonios, los dieron a conocer la gente del Pentágono en 2022. Y eso llevó a que la conclusión final de esa audiencia fuera que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. ¡Wow! ¿Cómo cambian los tiempos? Pues el año pasado, el 2023, la audiencia a la que asistió todos los todos los altos directivos de la NASA, que dijeron que no sabían lo que estaban viendo, y inmediatamente en el Senado aparece Sean Kirkpatrick denunciando que sí saben y que son naves en forma de cilindro que están siendo registradas por la Estación Espacial Internacional. La estación está circunvolando la Tierra a 400 kilómetros de altitud. Por si acaso, el tren de satélites de Elon Musk está a 550 kilómetros por encima del planeta, 150 kilómetros por encima de la Estación Espacial Internacional. Los objetos de forma de cilindro se han captado a 300 kilómetros por debajo, o sea, 300 kilómetros por encima del planeta y 100 kilómetros por debajo de la Estación Espacial Internacional, para que nadie diga, no, que puede ser el tren de satélites. Eran objetos en forma de cilindro, de 100 kilómetros de largo. Y eso nos recuerda que en la década de los años 50, un gran contactado norteamericano, realmente era polaco, George Adamski, afirmó haber entrado en contacto con un ser llamado Orton, procedente de Venus, y uno dice, pero Venus es imposible, pero es altas temperaturas que hay en Venus y todo. Pues nos sorprendería saber lo que las ondas Venera, enviadas por los rusos, captaron sobre la superficie de Venus. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que George Adamski afirmó haber subido al interior de la nave de este ser llamado Orton, haber orbitado la Tierra, y que él, en los años 50, avistó que alrededor de nuestro mundo había un campo magnético, y que ese campo magnético parecían como si fueran muchas luciérnagas. 10 años después de que lo dijo George Adamski y que lo publicó en un libro, el astronauta John Glenn del proyecto Mercury describió el cinturón de Van Allen como si fueran muchas luciérnagas, utilizando las mismas palabras de George Adamski, solo que 10 años después. Cuando murió George Adamski, fue enterrado en el cementerio de Arlington, en la zona reservada para los héroes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El único mérito que afirmaba este señor era haber tenido contacto con extraterrestres. Al parecer le creyeron. Este es Avi Loeb, el astrofísico más importante de Harvard. Y él ha declarado que él está convencido que los extraterrestres existen y que han venido a la Tierra de tiempos inmemoriales. Sí, no es el testimonio de Erich von Däniken, no. Es el astrofísico más importante del mundo en la actualidad. Y él está convencido de que nos visitan, ¿no? ¿Ya? Que sería ridículo pensar que no, en un universo tan grande. En 1989, Marina Popovich, tocaya de mi esposa, Marina, ¿ya?
esta astrofísica y astronauta rusa, dio a conocer una fotografía tomada por el satélite Phobos 2, un satélite enviado por los rusos. Había llegado a las lunas de Marte, Phobos y Deimos. Nuestra luna está a 350.000 kilómetros de la Tierra, pero no todo el tiempo está a esa distancia, a veces más cerca, porque tiene una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Pues las lunas, Phobos y Deimos, están a solo 3.000 kilómetros sobre la superficie de Marte. Están cerquísimas, casi la puede tocar con la mano. Entonces, esta sonda rusa llega a las lunas de Marte, Phobos y Deimos, y capta la presencia de un objeto en forma de cilindro de 24 kilómetros de largo. Pues 15 años después, en el año 2004, llega la sonda Spirit, un tanquecito robot, aterriza sobre la superficie de Marte, se desembala solo, se toma un selfie, ¿no? Ya estoy acá, ya, donde aparece su brazo retráctil, las muestras del suelo que tomó, y toma una foto panorámica del suelo marciano, y a la distancia en el cielo aparece 15 años después el mismo objeto en forma de cilindro dando vueltas alrededor de Marte. ¿Cómo puede ser posible que en 15 años la NASA, con todos los telescopios, con todos los, con todas las sondas que tiene, no ha captado que hay un objeto en forma de cilindro dando vueltas sobre Marte hace 15 años atrás y sigue dando vueltas ahí? Y esta sonda llega, aterriza a la superficie de Marte, toma una foto panorámica y aparece el objeto. 25 años después de que lo captara la sonda Phobos 2, la sonda tanquecito robot Curiosity aterriza en la superficie de Marte y toma el mismo objeto en forma de cilindro y se demora 7 minutos en recorrer toda la bóveda celeste marciana. 25 años pues sigue dando vueltas y nadie se entera. Y la NASA dice, no sabemos qué es. Ahora no lo puedo ocultar, ya todo el mundo está captando lo que recibe la NASA y ya todo el mundo se entera. OVNIs en forma de cilindro se ha visto desde el 2001 en adelante, entrando dentro del volcán Popocatépetl, uno de los volcanes emblemáticos de la Ciudad de México. Con decirles a ustedes que el 25 de octubre del año 2012, pues el programa de televisión de López Dóriga, que es un programa político, entrevista solamente a políticos, tuvo que dejar de entrevistar para mostrar las imágenes que habían sido captadas por Televisa de México, el canal más importante de la televisión mexicana. Resulta ser de que Televisa tiene sus cámaras permanentemente monitoreando la actividad del Popocatépetl porque está entrando en erupción. Y del otro lado del volcán están las cámaras del Instituto de Vulcanología de México. Y tanto estas como estas otras captaron el objeto en forma de cilindro de 376 metros de largo, entrando el objeto dentro del cráter del volcán en plena erupción. ¿Y cómo puede ser eso posible? Y no solamente en el año 2012, 2013, 2014, continuamente entran, salen dentro del volcán. Benjamín Solari Paravicini hablaba de que estos extraterráqueos guardan sus naves en el interior de los conocidos cráteres. Eso también es una profecía de los años 60. Bueno, les decía que el año pasado, en el mes de julio, estos tres altos mandos militares, pues, dieron su testimonio. El caso de Ryan Graves, piloto del F-18, él estaba en escuadrilla con otros 2 pilotos más, y de pronto se encuentran con un ovni en forma de cubo. ¿Cómo puede volar un cubo? Es increíble. Sí, estaba envuelto en una especie de esfera transparente, pero era un cubo. Entonces, esto nos hace pensar que el fenómeno ovni está íntimamente relacionado con las religiones. ¿Por qué? En el Islam, ustedes saben que durante la peregrinación a la Meca, la gente gira en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de la piedra de la Kaaba. Es un santuario, ¿no? Pequeño, en forma de cubo negro. Y en una esquina se encuentra precisamente la piedra de la Kaaba, que es un meteorito, una piedra que vino del espacio exterior. Según, podríamos decir, la creencia islámica, Ibrahim ya recibió del arcángel Gabriel esta piedra, que ya le había estado en contacto con Adán y Eva y todo lo demás, ¿no? En el paraíso terrenal. Entonces recibe esa piedra, que era blanca,
originalmente, pero los pecados del mundo la convirtieron en negra. Es un meteorito, ¿ya? Entonces, y está justamente adosada a un lado de la piedra de la cava. Entonces, la gente circula y después terminan tocando, se pelean por tocar ahí la piedra de la cava, que es una piedra del cielo. Literalmente viene del cielo. Pero ya de tanto tocarla, ya la partieron. ¿Ya? Ahora, según la creencia islámica, en el cielo hay otro santuario en forma de cubo volando alrededor del santuario de la Meca. Pues resulta ser de que Ryan Graves y otros 2 pilotos de F-18 se encontraron con el cubo. O sea, hace 1500 años atrás, que viene de la creencia islámica, desde Mahoma, pues está ahí dando vueltas el cubo. Y es una nave extraterrestre. Qué curioso, ¿no? Ahí me encuentro en Petra. Y estoy justamente delante de la escultura del dios Dushalá, ¿no? O Dushará, que es el dios más importante de los nabateos. Y tiene forma de robotito, ¿ya? En forma de cubo, en forma de rectángulo, ¿ya? O de prisma, pero, o sea, ¿qué hace pensar eso? Lo elevaron a condición de Dios, ¿no? Al cubo volador, ¿no? Bueno, David Grush fue el otro militar alto oficial de la CIA que declaró, señores, el gobierno norteamericano sí tiene restos de naves extraterrestres. O sea, se han estrellado más de 38 naves, pero no se estrellado por mero accidente, que estaban medio bebidos los extraterrestres, o se estrellaron con un satélite mal parqueado en el cielo, o de pronto nuestra tecnología los ha batido. Nosotros no le podemos hacer ni cosquillas. Esas naves han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Hay un video, lo pueden encontrar ustedes en YouTube, de 1991, del transbordador espacial Discovery. Se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrar al planeta y otros 7 objetos que aparecen de diversas partes, cerrándole el paso, lanzando una especie de misil o haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. La Biblia dice hay gran violencia en los cielos, ahí arriba están agarrando tortazos. La Biblia habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, ¿no? El Mahabharata, el Ramayana, el Rig Veda habla de verdaderas guerras de galaxias teniendo como escenario neutral de sus batallas nuestro mundo. La mitología griega habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Te vas al lugar más lejano, te vas a Australia, y los Anangu, los aborígenes australianos, te dicen que los Wajima, los seres del cielo, se pelearon entre ellos y que los hombres serpiente venenosos fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru, de Ayers Rock. He estado ahí en Australia, he estado con ellos ahí en la piedra de Uluru y ellos te cuentan esa historia. Increíble, ¿no? Bueno, el que este señor diga de que el gobierno norteamericano tiene naves que se han recuperado en Paihuano, Chile, en el año 98, en Varginha, Brasil, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, el ovni que se estrelló en el desierto, en la zona del silencio, en el desierto de Durango, o el de Torreón, México, o el que se estrelló en Roswell, en Sudáfrica o en Rusia, eso no es novedad, pues. Todo el mundo lo sabe. Que tienen cuerpos de seres no humanos, tampoco es novedad. Entonces, pero que él tiene los testimonios, ¿ya? Y tiene los datos de en qué bases, en qué lugares lo tiene. Entonces el Senado le ha dicho, bueno, ya, usted nos tiene que facilitar toda esa información, así que está en investigación. O sea, realmente se han recuperado cuerpos de extraterrestres muertos, no se han recuperado extraterrestres vivos. Eso no es cierto. Hay un video que durante muchos años se ha circulado por internet, ¿ya? Y donde se ve el muñequito moviéndose así como si fuera un mape. ¿Ya? Y todo eso son montajes, porque se dan cuenta que está a oscuras, ¿no? Para eso se vea la cabecita que se mueve así como si fuera la rana René, por favor. Dios santo. Ahora, los encuentros cercanos del primer tipo, disculpen que no lo haya aclarado desde el principio, los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño que no sabes qué es, algo que desafía las leyes de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y ves pasar la esferita luminosa, o se te aparece un pequeño cilindrito que te lanza flashazos de luces encima de la sala o en el comedor, o estás en tu casa y sientes esa imperiosa acercarte a la ventana, ya
o al balcón y ves aparecer un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión que sabe que lo estás viendo y quiere que lo veas. O estás caminando por la calle y te detienes y te giras y ves el objeto ahí. Algo te motivó a mirar, que hay una suerte de contacto. Del tercer tipo es cuando tú estás en tu casa y de pronto al pie de la cama se aparece un ser luminoso. Si es un ser oscuro, sin luz, es un bajo astral. Eso no tiene nada que ver con los extraterrestres. Es un íncubo, un súcubo. Ya, pero si te aparece uno o varios seres luminosos, o estás yendo por la carretera, el auto deja funcionar y ves el ovni aterrizado y ves a los tripulantes, encuentro cercano del tercer tipo. Ya en el segundo tipo hay contacto, aquí también. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. El problema es que generalmente te invitan, pero tú te olvidas. ¿Por qué? Porque la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hacen que uno olvide experiencias traumáticas. Ya entonces, ni recuerdas que te invitaron, ni recuerdas siquiera que estuviste en la nave, si no fuera por el tiempo perdido, el famoso missing time, ¿no? No sabrías qué fue lo que te pasó, ¿ya? Entonces tú regresas a tu casa y tu familia dice, oye, ¿qué fue de tu vida? ¿Qué te pasó? ¿Pero por qué? Si yo me fui hace 15 minutos, ¿ya? No, te has ido hace 5 horas. No, mira, 5 horas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo? Entonces, lo invitaron a irse, bueno, ya, y del quinto tipo, dice, ya por eso dice que no hay quinto mal, es cuando ya te invitan fuera de la tierra, fuera de acá. Entonces, hay gente que ha tenido esas experiencias, nosotros también las hemos tenido dentro del grupo de contacto. Entonces, el siguiente caso es el caso justamente de David Fravor, que es el excomandante del portaaviones Nimitz, que salió en persecución del llamado OVNI Tic Tac, porque parecía un caramelito, ¿ya? Y realmente desafiaba todo lo que se conoce, todo lo que es nuestra tecnología y todo esto. Entonces, él dio ya su testimonio. Después el caso que les decía de Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard, ya que afirmó haber ubicado realmente donde se habría estrellado un ovni en el año 2014, hicieron la inmersión en el Océano Pacífico, encontraron 725 férulas, esferas de titanio con la gran concentración de uranio. Ahora, ¿cómo puede ser posible que en la actualidad se esté liberando tanta información después de haber hecho lo imposible y haber incluso hasta asesinado gente? Haber utilizado hasta Hollywood, hasta Walt Disney para ridiculizar y desprestigiar el tema OVNI y para meter miedo a la gente. Porque una forma para alejar a la gente de la investigación seria del tema OVNI es meter miedo. Por ejemplo, a fines de los años 70 se le hizo un juicio al gobierno norteamericano para que liberara información considerada clasificada. El gobierno norteamericano perdió el juicio y se vio en la obligación de tener que publicar información. Y se publicó el llamado informe Matrix. Eran muchos documentos, pero todos tachados. Tachada la fecha, quién iba dirigido, quién lo firmaba. O sea, no se lee nada. Entonces dijeron, sí, a nosotros nos obligaron a liberar información, pero nunca nos dijeron en qué estado íbamos a liberar los documentos. Y de pronto esos mismos documentos, supuestamente los mismos documentos, comenzaron a circular. La CIA los hizo llegar a directores de cine y televisión de Estados Unidos como Joseph Chandera, Linda Rowe, que comenzaron a publicarlos. Y en esos documentos dicen que el gobierno norteamericano pues, hizo un pacto secreto con extraterrestres grises para que a cambio de que se les permitiera a estos extraterrestres instalarse en bases subterráneas en el desierto de Nevada, cerca de los lugares donde se experimentó con bombas nucleares, donde nadie puede entrar, y que se les permitiera experimentar con animales y seres humanos, el gobierno norteamericano recibiría tecnología extraterrestre y algunas naves para su uso particular. Si Estados Unidos ya tuviera alguna nave extraterrestre, hace tiempo que China y Rusia se hubieran rendido, porque no podían hacer nada. ¿Se dan cuenta? Así que todo eso es mentira. Aparte, reitero, ¿para qué van a firmar un pacto secreto con un gobierno como el de Estados Unidos? Y así nunca se han respetado los pactos, y pudiendo llevarse la gente que quisieran de otras partes sin llamar la atención. ¿Ya? Entonces, todo eso era un montaje, era un fraude.